Hoy nos toca el tercer módulo, que es comunicación eficaz. Vamos a escuchar al licenciado Enzo Paoletta. El licenciado Enzo Paoletta es licenciado en Ciencias Políticas por la Universidad Católica Argentina y además tiene una especialización en Administración Municipal y Organización y Métodos de la Escuela Brasilera de Administración Pública y de Empresas del Instituto Getúlio Vargas de Brasil. Eh, Actualmente es el presidente del Centro de Investigaciones Municipales Aplicada y, como decíamos, Enzo nos va a hablar de comunicación eficaz. Así que, Enzo, son todos tuyos. Gracias, Hernán. Bueno, buenas tardes a todos. Una alegría estar también hoy con tanta presencia, ¿sí? Es lo que decíamos el día de la inauguración de las jornadas, que todas las charlas son importantes, más allá que tal vez sepamos que algunos de los temas por las funciones les pueden interesar más que otros, ¿no? Pero realmente nos debe haber pasado a muchos en la charla ayer de presupuesto, lo clarificadoras que son estas exposiciones y tener el tiempo, reservarnos un tiempo en el año para este tipo de capacitaciones y aprovecharlas. La verdad que vale muchísimo la pena el esfuerzo y son conocimientos que tarde o temprano los vamos a utilizar. Así que bueno, los invito a seguir durante toda la semana con todas las charlas, ¿sí? Más allá, como decíamos, de que de repente uno diga, bueno, yo en el Consejo Deliberante o la cuestión legal no me desempeño o estoy alejado, se aprende mucho y está pensado para todos los funcionarios, ¿sí? Todas las charlas están pensadas y fueron elaboradas y enfocadas durante todos estos años. Y bueno, las vamos enriqueciendo luego de haber interactuado con todos ustedes, con los cursos. No quiero olvidar de comentarles que muchos de los contenidos del curso, mucho de lo que decimos, no todo, pero gran parte, están compendiados en un manual de gestión municipal, ¿sí? Que es de distribución gratuita y de descarga gratuita gracias a la Fundación Konrad Adenauer. Esta es la segunda edición, Manual de Gestión Municipal. Se puede bajar de la página de la Fundación Adenauer o de la página del Centro de Investigaciones Municipales Aplicadas, ¿sí? Enzo, Sí, un Hernán, comentario. dale. Cuando se les envió la confirmación de la inscripción, o en todo caso la información, se les envió el enlace para poder descargar el Fantástico. manual digital. Si Bien. alguno no lo recibió, comuníquese con nosotros al correo y le enviamos los enlaces de los libros para que los tengan. Lamentablemente, el distanciamiento no nos permite que hoy le entreguemos la versión en papel del libro, pero bueno, al menos poder tener la versión en PDF para poder verlo. Perfecto, gracias, Hernán. Bueno, era importante comentarlo porque el manual tiene mucho que ver con las distintas cursos y capacitaciones que fuimos dando durante todos estos años. Por eso también en la segunda edición está enriquecida con más autores y más contenidos. Bien, hoy nos toca comunicación, un ámbito importante en este contexto de crisis de la pandemia, importante como todos los demás, pero tiene un rol protagónico, y tanto en el primer encuentro del lunes como en el encuentro de ayer del presupuesto, de la gestión económica, quedaba en claro que ese último paso que tenemos que dar en las políticas públicas para que la ciudadanía entienda, para que la ciudadanía haga suya también la gestión y acompañe el gobierno y acuerde con el gobierno, es muy importante la comunicación, ¿sí? La comunicación eficaz, la planificación de la comunicación estratégica, trabajar bien en comunicación, en síntesis, ¿sí? Le podemos dar distintos nombres, podemos tener un departamento de comunicación, podemos tener una dirección de comunicación, un funcionario, dos funcionarios. Lo importante es que la gestión, el gobierno local, entienda que es un ámbito importante, ¿sí? Que no es un ámbito secundario, que no es un ámbito al que solo hay que recurrir en situaciones de crisis o situaciones críticas como la actual. Es decir, en estos meses es indiscutible que el rol de comunicar de manera coherente
es esencial, ¿sí? Pero también lo es en situaciones de normalidad, si es que las tenemos. Sé que cada tanto tenemos algunos meses de normalidad, tenemos que mirar hacia atrás y vamos a encontrar situaciones de normalidad. Por lo tanto, como primer paso es esa mirada interna en cada una de las gestiones y revisar qué papel le estamos dando a la comunicación, ¿sí? Quiénes son las personas que se encargan, cuáles son los recursos, si la comunicación se planifica, o si la comunicación está centralizada. Vamos a revisar, y voy a compartir con ustedes un poco de teoría para profundizar en un primer momento la mirada hacia la comunicación, pero rápidamente vamos a ir pasando a situaciones más aplicadas, ¿sí? Creo que el objetivo de CIMA, y justamente el nombre de CIMA tiene que ver con eso, ¿no? Es todos aquellos conocimientos que vamos adquiriendo en la interrelación con ustedes, con los gobiernos locales, en la investigación, aplicarlos, ¿sí? Centro de Investigaciones Municipales Aplicadas. Esto no es teorizar y compartir pensamientos e ideas, sino ver cómo lo podemos aplicar para mejorar la gestión de los municipios. Entonces, en un primer momento vamos a analizar un poco algunos esquemas teóricos, y en una segunda parte vamos a ir directamente al estudio de caso, no a un estudio de caso, que es el de la comunicación en contexto de pandemia desde los gobiernos en general y también desde el gobierno local, que yo creo que termina siendo el actor protagonista, no porque seamos fanáticos municipalistas, ¿no? Y repetimos siempre la frase de que somos la cara visible con los vecinos. Realmente, en una situación como esta, el intendente, los concejales, los funcionarios son los que visualizan en carne propia las dificultades por las que están pasando los ciudadanos. Por esa razón, todos los márgenes que pueda tener un gobierno municipal para comunicar y también para aplicar determinadas políticas públicas, a pesar de las restricciones presupuestarias, los tiene que utilizar, ¿sí? Cumpliendo las normas, por supuesto, cumpliendo las normativas, los decretos, las resoluciones del gobierno nacional y gobierno provincial, ¿sí? Pero una vez que se cumplen las normas, utilizar todos los márgenes y límites que tenemos dentro de ese espacio para innovar, para encontrar soluciones, para analizar. Bueno, ese es el objetivo del encuentro de hoy. Voy a pasar a compartir pantalla. Hernán, vos ahora avísame si se ve bien, si se ve despejado la presentación, especialmente... No se está viendo. Bueno, ahí vamos. Ahora sí. Ahora estás Especialmente compartiendo. que esté sin ningún sello. No, Ahora se está está viendo despejado. bien. Bueno, fue por el tema de las admisiones. Pero cualquier cosa me avisás y vemos cómo lo Perfecto. solucionamos. Muy bien. Bueno, ahí vamos. Algunas caras puedo ver, ¿sí? Esto de la incomodidad que comentaron los demás expositores, les puedo asegurar que es real, ¿no? De estar acostumbrados a caminar en los salones, compartir y... Bueno, ahí estamos. Ahí me aparecen los pedidos de admisión. De caminar, de compartir, de dialogar, pasamos a esta situación de estar hablándole a una pantalla. Pero bueno, nos iremos adaptando. Vamos a empezar entonces en esta primera parte un poco más teórica. Yo hay una frase que me parece muy apropiada, a pesar de que parece difícil. No la elegí para nada por lo difícil o lo compleja. De hecho, yo creo que si uno la ve una o dos veces se entiende bien, pero creo que tiene mucho que ver con la importancia de la comunicación para las comunidades, para el modo de vida, para el modo de gobierno y de comunidades que tenemos actualmente, ¿sí? Es de un experto en comunicación que teoriza sobre los orígenes de la comunicación humana. A ver. Y dice, la infraestructura cooperativa de la comunicación humana no solo surge de la manera cooperativa de vivir y pensar propia de nuestra especie, sino que también contribuye a desarrollar ese modo de vida, ¿sí?
¿Qué quiere decir Tomaselo con esto? La comunicación no es secundaria, no es complementaria, no surge después de la ciudad, de la comunidad, de la política, ¿sí? Sino que colabora y es principio de esa forma de vida, de esa forma de comunidad, ¿sí? La manera de cooperativa de vivir y pensar, como la que tenemos actualmente, puede ser de esa forma, y es de esa forma, justamente, porque la comunicación permite esa cooperación humana. Creo que esta mirada engloba todo lo que vamos a decir hoy, ¿sí? La intención cooperativa en la comunicación humana. Por supuesto que esa intención cooperativa se puede manipular. Por supuesto que esa intención cooperativa se puede dirigir tanto al bien como al mal, ¿no? Pero desde el momento inicial, desde el inicio, la comunicación es cooperativa e intencional. Recién cuando empezábamos les comentaba esta posibilidad que tenemos todos, tanto ustedes como nosotros, durante esta semana, de una pausa, de tener una pausa en las actividades que tenemos y analizar, pensar, capacitarnos, pensar las mejores soluciones, ¿sí? Estas situaciones no se dan a diario, ¿sí? En general tenemos que tomar decisiones en medio del caos, ¿sí? Esa es la normalidad de la pandemia. Necesitamos forzar esos momentos de análisis. Esta capacitación nos obliga a todos, a ustedes y a nosotros, a estar en este momento pensando y repensando sobre estos contextos, ¿sí? Eso es muy bueno. Por eso digo, y cuando no está lo tenemos que forzar. Tanto Eduardo como Augusto, como Emilio en la charla de ayer, hablaban de tomarse el tiempo para la toma de decisiones. De hecho, Eduardo y Augusto nos compartieron un cuadro de ejecución de las acciones, ¿sí? Con toda esa complejidad. Y uno dice, bueno, la verdad que esto es demasiado teoría, la vida real no es así, no disponemos de tanto tiempo para tomar decisiones. El tiempo, sea poco, sea mucho, tenemos que pensar, no queda otra. Ayer Emilio nos comentaba algo en la misma línea, ¿no? Parecería que ser eficaz o tomar decisiones positivas o eficientes está relacionado con tomar decisiones rápido. Y eso no es así, ¿sí? De hecho, si miramos hacia atrás, en el ámbito de la comunicación, y vemos las reacciones rápidas en lo que tiene que ver con la comunicación de los gobiernos nacionales y provinciales, ya podemos visualizar los errores que se cometieron. Ya podemos visualizar que el discurso no fue coherente, ¿sí? Que se salió sin pensar a buscar calmar las aguas, y el discurso terminó no siendo coherente. Entonces, forcemos siempre el momento para analizar. Si disponemos de más tiempo, mejor. Esta semana tenemos, en principio todos tenemos 2 horas de lunes a viernes para sentarnos, para escuchar a los expositores, para hacer preguntas, para responder, ¿sí? Esta semana lo tenemos. Y cuando la situación es demasiado compleja y no lo permita, bueno, busquemos. Pueden ser 10 minutos. Pueden ser, salgamos del caos, vayamos al balcón. Como dice William Ury, el gran especialista en negociación internacional de la Escuela de Harvard, ¿sí? Cuando la situación está complicada, el mediador, el negociador, se va al balcón, mira desde afuera. Muy difícil en estos momentos, ¿sí? Porque nos llueven los problemas. Les debe pasar a todos. Situaciones problemáticas por todos lados, hay que buscar soluciones, los recursos no alcanzan. Para organizar un poco lo que planteábamos recién, ¿qué es lo que tenemos que analizar? La realidad que nos rodea, ¿sí? Que siempre se presenta confusa y compleja, más ahora. Los conflictos que aparecen y que se interponen con nuestro plan de trabajo. El lunes hablamos de ejecución de políticas públicas, ayer hablamos de ejecución del presupuesto, ¿sí? Arrancamos el año con un plan y después todo se desmorona ante situaciones de crisis. Aquellos que tenían una planificación en su área cuando empezó el año, cuando asumieron tal vez en las funciones en diciembre del año pasado, que dijeron el 2020 va a ser de esta manera, ¿qué pasó con esos planes? Bueno,
Se empezaron a interponer todos los conflictos y las trabas habidas y por haber. ¿Qué otro aspecto tenemos que analizar entonces? Las alternativas de solución. No nos vamos a quedar quejándonos. Tenemos que pensar en las soluciones, en las alternativas de soluciones, no en una sola solución. ¿Sí? Y siempre en equipo, mejor, de manera colegiada. ¿Qué pasa cuando analizamos? ¿Por qué es importante parar la pelota, encontrar ese espacio, en el momento del día que sea, en el espacio que sea, y analizar? Porque generamos información de calidad, que es lo que el caos no nos permite. Generamos información de calidad con una perspectiva personal. Nosotros matizamos la información, es nuestra, ¿sí? La tomamos, la incorporamos. Buscamos que sea de buena fuente y la tomamos, la hacemos nuestra. Comprendemos mejor los mensajes, los gestos y las necesidades de los demás, en nuestro caso de los ciudadanos, ¿sí? De nuestro ámbito laboral y de nuestra comunidad, de nuevo, ¿sí? Los mensajes y los gestos de los ciudadanos, que a veces no es por enojo, no es un reclamo, no es algo personal, tienen una razón de ser y de existir. Ahora, si estamos en medio del caos, lo vamos a tomar como algo personal, lo vamos a tomar como un reclamo a la gestión, a la función, al rol que tiene uno en el municipio. Y nuevamente, generamos información, comprendemos mejor y quedamos en una mejor posición para elegir las mejores alternativas, ¿sí? Si tenemos información de calidad y entendemos los mensajes y los gestos, vamos a poder tomar buenas decisiones, decisiones de las que no nos vamos a arrepentir. Esto es un poco lo que nos pasa a todos en estos meses, ¿sí? Es esta mirada caótica. Tal vez cuando empezamos el día está todo un poco más claro, pero creo que ya nos vamos acercando al mediodía y ya tenemos esta visión muy, muy nublada de la realidad. Empezamos a hablar un poco de los comunicadores. A ver, hay personas que tienen el rol de comunicador o la función de comunicador y hay funcionarios que les tocó o lo están haciendo o lo van a hacer. Así que es importante para todos. Y creo que en política, a nivel general, así como un buen estadista, estamos hablando de esos muy buenos presidentes, los buenos gobernadores, los buenos intendentes, son los que saben develar los signos de los tiempos, los que entienden lo que está pasando a nivel económico, social, cultural. ¿Sí? Estadista, puse el rango más alto. Estamos yendo por lo ideal. Un buen comunicador gubernamental lo que tiene que hacer es ser un buen analista de la realidad. Ese es el aporte que le debe hacer al intendente. Poder analizar bien la realidad. ¿Sí? Estamos poniendo la vara alta, pero porque la tenemos que poner. No podemos empezar por menos. Después veremos a ver a dónde llegamos. Pero el buen comunicador gubernamental debe poder analizar bien la realidad. Por eso necesita tiempo de análisis, información de calidad, generar alternativas. Generar alternativas, en este caso de comunicación. ¿Vamos bien, Hernán? Sí. ¿Se ve bien? ¿Se escucha bien? Desde el centro de operaciones, ¿todo bien? Sí, se va escuchando perfecto. Y la Gracias, imagen Hernán. se ve nítida. Muy bien. Bueno, recién volvemos a citar a Tomaselo, ¿sí? Partimos de una intencionalidad cooperativa manifiesta en la comunicación humana. Lo cito mucho porque Tomaselo estudió la comunicación en sus orígenes, desde los grandes simios hasta los seres humanos, y se pasó toda su vida metiendo su cabeza en el tema de cuál es el origen intencional de la comunicación humana. Hablamos de intencionalidad y hablamos de gestos. Todas las personas cuando comunican algo, dicen o expresan con alguna finalidad, con alguna intencionalidad. Siempre lo hacen con alguna intencionalidad. La intencionalidad puede ser manifiesta o no, puede ser explícita o implícita. ¿Sí? Esta teoría, ¿qué nos está diciendo? Que tenemos que estar preparados para escuchar a los ciudadanos. Y escucharlos no solo en lo que dicen o en lo que escriben, sino también en los gestos y en lo que vemos nosotros. ¿Sí? Con un solo aspecto no basta. No basta que vea el comentario de las noticias, por ejemplo, que seguramente muchos lo deben hacer o lo hacemos, ¿no? Aparece una noticia de algo una política que estamos implementando, una ordenanza que salió, y vemos los comentarios, ¿no? Nos autoflagelamos, porque generalmente muchas de las personas que comentan tienen un perfil especial y castigan, ¿no? Bueno, ese es el termómetro.
¿Y qué nos está diciendo eso a veces? Bueno, que no lo tomaron. Bueno, también hay que ver los gestos en la calle, hay que ver los rostros, hay que ver las situaciones, hay que escuchar. Por eso digo, compartimos esto, todas las acciones humanas tienen un sentido y significan, incluso si no nos gustan, si nos resultan provocativas, o sea, no nos podemos cerrar, decir, no, este me critica, ¿sí? Esta organización nos critica, el partido de oposición nos critica, no, me cierro, no lo escucho. Sí, lo escuchamos, porque algún significado tiene. Esa es la mirada profesional, ¿sí? Una mirada más limpia. Algún significado tiene, y lo tengo que tomar al significado y tengo que hacer algo con ese significado. O sea, eso no es lo mismo decir que estoy de acuerdo con lo que dicen, por supuesto. Simplemente que estoy dando lugar al significado de esa manifestación de quien tengo enfrente. Eduardo Allegri, profesor de la universidad y quien durante algunos años estuvo también compartiendo con nosotros estas capacitaciones en distintas localidades de Patagonia, decía, cuando el hombre quiere significar, todo el hombre significa, ¿sí? Todo. Por eso decimos palabra, escritura, gestos. Y empezamos a revisar algunos conceptos que tienen que ser muy propios de la comunicación gubernamental y especialmente de la comunicación municipal, ¿sí? El intercambio y la persuasión. Intercambio y persuasión aparecen siempre en la interrelación personal. Y como el gobierno local tiene todavía esa chance de estar cara a cara con los ciudadanos, ¿sí? Puede hacer uso y puede entrar en el mundo de esa persuasión. Ver las opiniones, recabar las opiniones. Si hay algún ámbito donde se puede aplicar, por ejemplo, el presupuesto participativo que hablábamos ayer en la charla de Emilio, es en el ámbito municipal, ya en el ámbito provincial o nacional es imposible, ¿sí? Estamos hablando de votos de 600, 800, 900 personas. ¿Qué buscamos con los consensos? Con escuchar las opiniones de los ciudadanos, lograr acuerdos. El acuerdo es un pilar de la democracia. Aparece de manera constante el acuerdo en la política, mucho más de lo que pensamos. Le damos menos importancia de la que le deberíamos dar, por lo menos en nuestro país. Tal vez una de las grandes falencias es la falta de acuerdos. Seguramente Torchi va a profundizar mañana este tema, ¿sí? En el ámbito legislativo es fundamental el acuerdo. Pero en comunicación, y en comunicación en tiempos de crisis, y en comunicación en tiempos de pandemia, el acuerdo, en el marco de la negociación con los sectores más perjudicados, es fundamental. Es fundamental para el intendente, es fundamental para el secretario de gobierno, para los jefes de gabinete, para el secretario de habilitaciones. Seguramente ya lo deben saber, digamos, no lo están incorporando porque yo se los diga. Hubo que salir a buscar acuerdos y a persuadir, ¿o no? Bueno, ahora ustedes me lo van a comentar, cuando tengamos el espacio para preguntas y para aportes. No es solo, la idea es escuchar preguntas, que las pueden ir haciendo por chat, o las pueden comentar después oralmente. También pueden hacer aportes o compartir experiencias. Acuérdense que tenemos un público de distintos municipios de la provincia, por lo tanto es interesante también utilizar este espacio para compartir experiencias. Vamos al comunicador entonces. ¿Qué tiene que ver en esto de los acuerdos? ¿Cómo aplica? Bueno, el buen comunicador gubernamental debe brindarle a su intendente herramientas para sostener un mejor diálogo con los ciudadanos. No se trata solo de publicar, gacetilla, redes sociales, ¿sí? Publicar gestión. Un buen comunicador le debe generar esos espacios. Debe allanarle el ámbito, ¿sí? al intendente, al secretario de gobierno, a los secretarios de las distintas áreas, para poder intercambiar opiniones, para poder acordar. ¿Sí? De nuevo, ponemos la vara alta para los comunicadores. Es el ideal. Preparar el terreno, hablar por teléfono, hablar personalmente, acercarse y generar el intercambio con toda la gestión municipal, especialmente con el intendente. Creo que estamos en
en un contexto regional, los municipios que están representados en esta capacitación, donde posiblemente el intendente reciba personalmente a los agrupamientos de empresarios, a las cámaras, ¿sí? Y pueda tener ese intercambio y puedan acordar en el momento. Para eso es importante, repito, el rol del comunicador. Y subimos un poco más la apuesta con esto. ¿A qué tipo de gestión, a qué tipo de funcionarios se le va a hacer más fácil esta situación? A los que tienen como hábito recorrer, ¿sí? El intendente que camina, el que recorre, el que tiene buena llegada con los ciudadanos, con los empresarios, con los trabajadores, con los profesionales, al que tiene buena llegada con los sindicatos, ¿sí? Con los trabajadores en situaciones críticas, con los desempleados. Estamos hablando de perfiles que no siempre se dan. Pero en situaciones de crisis es muchísimo más fácil, ¿sí? Hay algunos ejemplos que son históricos. El alcalde de Florencia, en los momentos de la inundación de Florencia en Italia, ¿no? También pensando en situaciones críticas por situaciones de catástrofes naturales. El que está acostumbrado a caminar, se le hace muchísimo más fácil. Yo lo que pongo ahí, no el que sobrevuela ante la tragedia. ¿A qué me refiero? Al contacto espasmódico que suelen tener algunos funcionarios en situaciones de crisis, ¿sí? La foto del helicóptero es muy norteamericana. Los argentinos tomamos muchísimo de la comunicación política norteamericana. No estoy diciendo que no sea necesario, pero la foto del gobernador, del presidente, recorriendo una inundación en el helicóptero, ¿sí? La filmación y la foto se mandan a los medios de comunicación y que los ciudadanos en sus casas miren y vean, qué bueno, se está preocupando, está recorriendo en helicóptero la inundación. Lo mismo si se recorre con botas de goma, ¿no? ¿A qué nos referimos? Tiene que ser un hábito para que sea eficiente para llegar a la ciudadanía, para lograr esos consensos, para poder dialogar en momentos donde las personas se quedan sin trabajo, donde pierden todo lo que tenían, donde no vislumbran con esperanza el futuro. Se necesita de personas habituadas al diálogo. Voy con una frase de Tony Puig, un catalán, gurú de las ciudades y de las gestiones municipales y de la comunicación municipal, ¿sí? Es el creador de la marca Barcelona y el creador de lo que se denomina las marcas ciudades. La marca ciudad es el eslogan, que cada ciudad tenga su eslogan, digamos, es mucho más que eso, pero para que sepan, ¿no? Que cada ciudad tenga su eslogan. Ahora, Tony Puig dice que la marca ciudad es mucho más que eso. Para comunicar con los ciudadanos, dice en una de sus obras, no es suficiente la comunicación de marca a través de los medios masivos de comunicación. Se necesita mucho de comunicación directa, de intendentes que recorren y dejan tan claro su valor de gobierno transformándolo en un hábito. En esta frase está todo lo que les comenté recién. ¿Sí? Eslogan tenemos muchísimos. Es más, hay ciudades que cambiaron de gestión y cambian de eslogan porque el anterior no les gustaba o les parecía. Ahora, vamos a esperar a avanzar un poco más con la exposición, pero eso lo tiene que sentir. La marca ciudad tiene que ser consensuada, el ciudadano la tiene que hacer suya. Si salió de un estudio de comunicación y es puro marketing, no sirve. O sea, sirve para atraer a los turistas, pero no va a ser una marca ciudad. ¿Sí? Y para que sea genuina, se tiene que haber generado a través de acuerdos, consensos, de una mirada colectiva. Es decir, no es necesario hacer un evento donde los ciudadanos voten, tiene que ser genuina, y si los funcionarios recorren y están en comunicación con los ciudadanos, esa marca, esa forma de vivir la ciudad va a terminar siendo genuina. Yo lo pongo como ejemplo el municipio de Curitiba, en Brasil, ¿sí? No solo por una cuestión de, bueno, tenemos municipios en nuestro país a los que podríamos recurrir como para poner como este ejemplo, pero a mí me encanta el de Curitiba, un poco por todo lo que comentamos, ¿no? Y es un caso que
hace años que lo vengo estudiando, y porque es una ciudad grande, compleja, como esas ciudades bien típica ciudad brasilera, con muchísimos habitantes. Jaime Lerner fue 4 veces alcalde de Curitiba, es arquitecto, urbanista, ya no es más alcalde, fue gobernador del estado de Paraná, ¿sí? Ahora, este fue un intendente, un alcalde que recorría y que entendía cómo funcionaba la ciudad. Repito, una ciudad con muchas complejidades, municipios con presupuestos acotados, estamos en Latinoamérica. Podría haber tomado un ejemplo en Bélgica, o en Francia, o en Dinamarca, donde los recursos son más importantes, más sólidos. Pero al tomar el ejemplo de Curitiba, al tomar el caso de Curitiba, sé que lo vamos a sentir mucho más cercano y entender que se puede. Bueno, cuando hablamos de recorrer, es esto, es recorrer. Curitiba es una de las pocas ciudades grandes de Brasil, esto lo tomo como algo inspirador, ¿no? Estamos hablando en nuestra Patagonia y el interior del país de ciudades más pequeñas, pero hablo de un foco que nos puede inspirar. Una de las pocas ciudades de Brasil donde se puede caminar en las avenidas o autopistas, ¿sí? Se puede caminar con seguridad. Bueno, ahí tienen un buen ejemplo de lo que nos decía recién Tony Puig. Por supuesto que en espacios públicos, en transporte, en calidad de vida, tiene los mejores estándares de Brasil y uno de los mejores de Latinoamérica, ¿sí? Los alcaldes de las ciudades más importantes de nuestro país, cuando los eligen por primera vez intendente, suelen ir a Curitiba para ver cómo funciona la red de transporte y otros aspectos de su gobierno, ¿sí? Gobierno electrónico, la página web, trámites electrónicos. Hace años que se puede hacer todo. Seguramente el coronavirus los encontró en una situación donde el ciudadano podía hacer todo a través de la página de internet del municipio, porque hace más de 15 años que tiene todo preparado para hacer los trámites digitales. Se los dejo también como caso para estudiarlo y para sacar soluciones y para inspirarse. Y caso cercano, estamos hablando de Brasil. Muy bien. Volvamos un poco de teoría de comunicación, ¿sí? A los efectos de la comunicación. Nosotros sabemos que la comunicación, ¿sí?, puede utilizar distintos canales y la comunicación puede ser emitida ¿por quién? Por los medios de comunicación, por los gobiernos, por las gestiones, ¿sí? Es el caso, digamos, que hoy nos convoca, cómo tiene que ser la gestión y la comunicación, la gestión de la comunicación desde el gobierno municipal, y también la sociedad puede comunicar, ¿sí? Cuando hablamos recién de los gestos de los ciudadanos, de las organizaciones, puede comunicar. Lo hace individualmente, lo hace a través de marchas, lo hace a través de reclamos, a través de las redes. Los medios comunican a través del diario, de la televisión, de las radios, ¿sí? Son justamente elementos de comunicación. Y los municipios, ¿sí?, también comunican, y si no comunican, deberían comunicar. ¿Sí? El municipio debe tener un departamento de comunicación o un comunicador, por lo menos una persona asignada al rol de comunicador, que puede variar. Ahora, cuando veamos los 10 consejos que vamos a compartir, no tiene por qué ser el comunicador en tiempos de pandemia, no tiene por qué ser el encargado de prensa, no es una obligación que sea el encargado de prensa. Puede ser el secretario de gobierno, puede ser el mismo intendente, puede ser el coordinador del gabinete. A veces tenemos la sociedad, los medios y el gobierno alineados en muchas situaciones, y a veces no, están enfrentados. El gobierno con la sociedad, los medios con la sociedad. A veces medios y sociedad emiten el mismo mensaje, ¿sí? Y a veces la sociedad no representa el conjunto de las personas tomadas de manera individual, ¿sí? A eso le llamamos espiral de silencio. La sociedad nos emite un mensaje que después individualmente no lo vemos. Por eso hay que matizar, por eso tenemos que absorber y consumir información de muy buena calidad antes de tomar las decisiones. Repito, la sociedad a través de los medios puede llegar a decir algo que individualmente los individuos, los ciudadanos de sus municipios, no estén de acuerdo, ¿sí? En comunicación eso se denomina espiral de silencio. Es uno de los aspectos a analizar. Lo voy a hacer un ratito más porque así sale calentito. ¿Viste? Vamos a repasar
De ser pi. Por Repasemos favor, algunas. los micrófonos. Por favor, los micrófonos. Ya está, perfecto. Repasamos también rápidamente, me fijo en el horario, a ver cómo vamos. Bien. Repasemos rápidamente qué pasó en la comunicación en los últimos 60 años. ¿Sí? ¿Y por qué es importante ver los 60 años? Porque estos contextos que vamos a repasar, ¿sí? Fueron permaneciendo, no desaparecieron, residualmente se fueron acumulando. ¿Qué hacen los medios de comunicación? Vamos a situarnos en épocas de la Segunda Guerra Mundial aproximadamente, ¿sí? La bala mágica, la teoría de la bala mágica. Audiencias impersonales, aisladas y pasivas. Piensen en alguien sentado en un sillón frente al televisor, hablamos de información inyectada. Escuchando un noticiero, escuchando un documental, significa que todo lo que escucha lo va a absorber, ¿sí? Entonces me pueden decir, bueno, pero no tiene autocrítica esa persona. Bueno, en el momento de apogeo de la televisión, ¿sí? De los medios masivos de comunicación, la mayoría de los ciudadanos estaba con las barreras más bajas, ¿sí? Después surgió la práctica de empezar a tener una mirada más autocrítica de lo que estaban absorbiendo como información. Apareció la teoría de la agenda, que habla de un temario, de la imposición de un temario y de códigos de interpretación. Entonces ya los medios de comunicación, los políticos, las empresas, ¿sí? Lo que buscan es que a los ciudadanos, o a los consumidores en el caso de las empresas, ¿sí? Se les establezca una agenda, que se hable de algo, que se hable de un tema, ¿sí? Imposición de la agenda. Y la espiral de silencio, otra de las teorías o efectos a tener en cuenta en la comunicación, que es lo que les comentaba hace unos minutos. Cuando la opinión pública, ¿sí? se unifica y los ciudadanos se suman a esa opinión única. Se impone una actitud predominante por temor a las sanciones. Esto no es para complicarse, sino para tenerlo en cuenta. En distintos escenarios, ¿sí? Generalmente esto actúa todo combinado, todo mezclado. Pero muchas veces nos puede pasar que en determinados contextos, en determinadas poblaciones y ante determinadas circunstancias o crisis, ¿sí? Una de estas tres imponga más que el resto. ¿Sí? Que un comunicador, un periodista, logre inyectar información, que no haya mirada autocrítica. O que puede ser una gestión municipal, un partido político, logre imponer una agenda. En campañas electorales esto es fundamental, ¿sí? Demócratas republicanos en Estados Unidos es el gran escenario donde se dirimen este tipo de situaciones. A ver, ¿quién impone la agenda? ¿Quién logra imponer la agenda? Si la agenda beneficia a determinado partido, y es un gran paso para poder ganar una elección. Y lo mismo la espiral de silencio. Por eso les comentaba hoy, ojo con malinterpretar un pensamiento cuando uno ve una noticia, los comentarios, un grupo de WhatsApp. Les debe haber parecido, ¿no? Creo que la espiral de silencio se entiende muy bien a través de grupos de WhatsApp donde intervienen muchas personas y donde generalmente uno se puede sentir obligado a decir algo cuando no cree eso. ¿Por qué? Porque ¿qué van a decir si no contesta nada? ¿No? Bueno, eso es la espiral de silencio. Si se estaban preguntando a qué nos referimos con la espiral de silencio, eso es. Si alguna vez estuvieron en esa situación y terminaron apoyando o dando su mirada positiva sobre algo que no estaban convencidos, así funciona la espiral de silencio. Otras situaciones a tener en cuenta cuando comunicamos desde un municipio, ¿sí? Es la teoría de la disonancia cognitiva de Festinger, que le agrega un poco más de complejidad, pero repito, si entendemos esto que estamos compartiendo, en realidad, más que compleja o hacernos dificultosa la comunicación, nos va a ayudar a comunicar de manera eficaz. No es otra cosa que ponerse en el lugar del otro. Cuando comunicamos, antes de comunicar, antes de sacar la gacetilla, el comunicado,
el flyer, la imagen, el póster, sea la que sea la pieza de comunicación, hagamos el ejercicio de ponernos en el lugar del ciudadano que lo va a recibir, ¿sí? Porque todas las cabezas funcionan de distinta manera. Desde los individuos, los segmentos poblacionales, los ámbitos económicos, empresariales, cámaras, profesionales. ¿Qué es la disonancia cognitiva? Un mismo mensaje puede ser interpretado de distintas maneras. Y uno dice, ¿pero cómo? Si el comunicado del municipio iba en este sentido, ¿cómo puede ser que en este caso lo cumplieron, en este caso están contentos, ellos no lo tomaron bien, lo cuestionaron? Bueno, se comunicó mal o se tomó en cuenta todo el universo y esa comunicación había que segmentarla, ¿sí? Es un error muy común. Disonancia cognitiva. El interés es la motivación de los destinatarios en el mensaje. La exposición selectiva tiene que ver con que la audiencia se va a concentrar en los mensajes que más se adaptan a sus propias actitudes y valores, ¿sí? El receptor se expone de manera selectiva. Si me interesa, lo veo. Si no, no. Y si lo ven, si se exponen al mensaje, si lo leen, si lo miran, si lo absorben, la percepción también va a ser selectiva. ¿Cómo lo van a interpretar una vez que se ponen frente al mensaje? Bueno, va a tener que ver con sus experiencias, sus valores, su predisposición, sus actitudes, ¿sí? Ya pasó por una crisis similar, en qué situación está. Eso es percepción selectiva. Y después, memoria selectiva, también importante para lo que tiene que ver con las normativas y las resoluciones y los decretos de lo que se permite y no en tiempos de pandemia. ¿Qué es lo que van a recordar? Lo que favorece sus propias opiniones o su propia conducta. Eso se llama memoria selectiva. ¿Sí? Te acordás lo que te conviene. Una frase que capaz que cada tanto escucha alguno en su casa, ¿no? Ah, vos te acordás justo. De eso sí te acordás, ¿sí? Bueno, es eso. En el ámbito de la ciudadanía también funciona lo mismo, la memoria selectiva. Todo eso que les acabo de compartir y de comentar, y que deberíamos conocer y saber que eso está en juego cuando comunicamos, hay muchas empresas, muchos gobiernos, muchas personas también, ¿sí? Que lo conocen muy bien, saben muy bien cómo funciona. Y muchas veces buscan hacer distintas configuraciones de todos esos aspectos y efectos. Ahora, ¿qué pasa? Se puede usar para el bien, como les dije hoy, como también para distorsionar la comunicación y la información, ¿sí? Y de hecho se hace. Y de eso también tenemos que tomar conocimiento. Son los famosos rumores, es la falsificación de la información. ¿Cuántas veces en la gestión municipal, comunicaciones externas o comunicaciones internas, es decir, hacia afuera del municipio o puertas adentro del municipio, para no hablar de la vida personal, han sufrido o hemos sufrido de falsificaciones de la información? Fake news, le dicen ahora, ¿no? Pero existieron siempre. La llamamos en inglés y parecen que es algo, algo más artesanal, tecnológico, digital. Son los rumores. Es la distorsión de la información, ¿sí? Y así como hoy tiene los norteamericanos la han bautizado de esta manera, también ellos hace años que lo vienen estudiando. De nuevo, desde la expansión de los canales de comunicación en la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Con una disciplina que es la psicología del rumor, que la pusieron muy sobre la mesa durante la Segunda Guerra Mundial, donde había muchísima distorsión de la información. Si nos da el tiempo, si les interesa, o si alguno después está particularmente interesado en el tema, podemos ver algunas pequeñas fórmulas sobre cómo desarmar distorsiones de información, aquellas que nos afectan, aquellas que afectan una comunicación desde el municipio. Lo más importante igualmente es ser eficientes y seguir los consejos y las miradas que estamos compartiendo, comunicar con claridad. Mientras más eficiente sea una gestión de comunicación en un municipio, menos se van a sufrir las falsificaciones de información.
pero igualmente pueden aparecer y generalmente aparecen. Entonces es bueno saber cómo desarmarlas, ¿sí? Cómo detectarlas y desarmarlas. Bueno, esto vamos a pasarlo un poco más rápido porque ya lo mencionamos. Comunicar hacia segmentos, detectar los segmentos. La misma información o comunicación muchas veces es, como les decía hoy, por una cuestión de percepción selectiva, es tomada distinto por los jóvenes y los adolescentes que por los adultos mayores, ¿sí? O por los adultos jóvenes. Bueno, dividimos en segmentos, pensar en los segmentos. Estoy hablando de segmentos etarios, también pensemos en segmentos sociales, económicos, en todo lo que podamos segmentar, ¿sí? Muchas veces es simplemente editar la misma comunicación o el mismo flyer, es una cuestión de diseño, y decir, este va por este medio y por este canal a personas de esta edad, y este va por este medio y por este canal a personas de esta edad. Eso es comunicar bien, no es manipulación, ¿eh? No estamos distorsionando el mensaje, es comunicar de manera eficiente para llegar de manera eficiente, más en una situación como la de ahora, donde estamos obligados a informar aspectos para cuidar la salud, ¿sí? Y lo tenemos que hacer de manera diferenciada. Repito, adolescentes y tercera edad, ahí tenemos dos extremos porque son distintos los ámbitos que frecuentan, porque son distintas las rutinas y los hábitos. Y también es importante tener en cuenta el papel de los líderes de opinión, ¿sí? Redes sociales, hoy los llamamos de nuevo influencers, son nombres nuevos para algo que existió siempre, el líder de opinión. Bien, ¿cómo estamos? Vamos ya a 50 minutos. Medios de comunicación, simplemente para tener en cuenta, ¿sí? ¿Qué hacemos con los medios de comunicación? Algunos nos informamos, otros nos identificamos, otros se integran, otros se entretienen, ¿sí? Esos son los usos y gratificaciones. El medio de comunicación da información. La fuente de información nos da previsión, nos da poder. Sepamos distinguir. Cuando leemos un diario a la mañana, tengamos en claro que podemos leer un diario para gratificarnos porque escriben o hay opiniones con las cuales nos identificamos, o para informarnos, ¿sí? ¿Cuál es la recomendación? Informémonos. Vayamos al medio que sepamos que es el que mejor informa. Necesitamos información en el rol que tenemos. Dejemos la gratificación tal vez para el fin de semana, ¿no? Para el sábado o el domingo, cuando estamos más tranquilos, cuando queremos leer a algún columnista, alguna noticia, algo que nos interesa y nos queremos distender. Ahora, si nos vamos a informar, vayamos a la página digital, al diario o a la radio que mejor información tiene. Es de sentido común lo que estoy diciendo, pero ¿cuál es generalmente nuestra tendencia? Y vamos hacia la gratificación, digamos, porque de nuevo, queremos leer algo que nos ponga bien. Pero tengamos en cuenta que muchas veces eso que tal vez nos hace sentir bien, nos identifica. Oh, leo este diario, lo compro en la esquina, piensa como yo, mi ideología. Yo soy conservador, yo soy liberal, yo soy peronista, yo soy radical, entonces elijo este medio, ¿sí? Que porque habla bien del partido, de mis ideas, sean lo que sean, distingan entre la gratificación y la información. Para gestionar bien necesitamos información de calidad. Busquemos buenos periodistas, ¿sí? Busquemos buenos columnistas, busquemos buenos analistas para que sumen al análisis que vamos a hacer nosotros. Si no, vamos a eso, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan? No, porque no existe ninguno, pero cuando estudiamos historia o leímos, a aquellos que les interesa la historia, el famoso diario de Irigoyen, ¿no? Lo que se decía, porque no está también del todo comprobado, que le decían, bueno, ¿cuál era la información de gestión que le daban en el año 29 muchas personas que tenía alrededor? Y la que quería escuchar el presidente en ese momento. De ahí viene la famosa frase, el diario de Irigoyen, está todo bien, está todo fantástico, la economía, el partido, la sociedad. Era para gratificar al presidente, pero no lo estaban informando bien. Un ejemplo de la historia nacional. Avancemos. Esto es determinación de la agenda que mencionábamos hoy, ¿sí? Este año no estamos en circunstancia electoral, así que lo vamos a pasar un poco más rápido. Las leyes también, sepan que la comunicación desde la oratoria, desde lo discursivo, también tiene un conjunto de leyes que se dan y que es interesante conocerlas, ¿no? Que muchas, de nuevo, son de sentido común, pero a veces uno dice,
el intendente o el gobernador, la verdad que nadie le comunicó que existe un conjunto de leyes. La primera importante, ¿no? El que comunica debe agradar al que recibe el mensaje. Bueno, cuando uno está informando algo importante, debe hacer el esfuerzo para agradarle al que lo está escuchando. Es básico, pero a veces parece que no lo sabe. Entonces se muestran enojosos, malhumorados, en situaciones de lo último que necesita la gente es ver a otro malhumorado. Ya malhumorado estamos nosotros. La ley de la compenetración, ¿sí? Ponerse en el lugar de que recibe el mensaje, importantísimo, en situaciones como la de ahora, ponerse en el lugar del otro para negociar, para acordar. El que comunica debe saber exponer el mensaje, representar. El que recibe el mensaje debe hacer lo suyo. Saber que los auditorios, bueno, en este momento no estamos en un auditorio, la ley de la unidad vamos a dejarla un poquito más apartada, pero los auditorios se comportan como un sujeto, ¿sí? Con una misma mirada emotiva, más emotiva que racional. Esto cuando estamos en una situación presencial, más importante, ¿sí? Y hay un predominio del que está comunicando porque es uno contra muchos, ¿sí? Con los cuales tienen una mentalidad media, se promedia. Esto es mucho más importante en una situación presencial. Saquemos o pongamos en limpio algunos aspectos que mencionamos en estos minutos. Así pasamos a la parte práctica, ¿sí? Para una comunicación eficaz hay que hablar o comunicar bien o escribir bien. Eso significa pensar bien, poder analizar. Tener algo para decir. Si uno no tiene nada para decir, no está obligado a decir nada. Los ciudadanos se dan cuenta, los medios de comunicación se dan cuenta de que la comunicación es forzosa. Saber de qué se habla. Para eso tenemos que asesorarnos, hay que asesorarse cuando el ámbito no es de conocimiento de uno. Hablar bien también supone el estudio de los temas, de la forma de pensar sobre los temas y de la forma de expresarlos, ¿sí? El estudio cuando uno asume una función, un rol, cuando como concejal hay que estudiar determinada normativa y uno se pone a estudiar ese tema porque antes no conocía y eso es absolutamente normal. Por lo tanto, hablar bien también supone hablar frecuentemente, ¿sí? Tener la práctica de hablar. Y para eso nunca es tarde. Para eso nunca es tarde. Pero sí supone hablar frecuentemente. La calidad de la sociedad depende de la calidad del acuerdo. La calidad del acuerdo depende de la calidad de la comunicación, y ahí vamos a lo profundo del inicio de la charla, esa parte yo digo, tiene que estar. La calidad de la comunicación va a depender de la calidad del hombre, ¿sí? Si la calidad del hombre, digamos más, pensemos en la gestión, en el líder, en la clase dirigente, si partimos de una mala calidad en ese aspecto, y va a ser difícil llegar a la sociedad con un mensaje transparente, claro. Ahí tenemos los dos extremos. Vayamos de a pasos y busquemos esa comunicación eficaz. Hoy veíamos toda esa nebulosa, cuando le decía, bueno, el mediodía, ¿no? El mediodía de una jornada normal, laboral, en un municipio, cuando llueven todos los problemas y se entremezcla todo, bueno, si logramos analizar, si logramos trabajar en equipo, si logramos pensar, si aplicamos lo que vamos aprendiendo, si tomamos las decisiones pensando, buscando las mejores alternativas, ¿sí? Lo que nos va a empezar a pasar es esto. Vamos a empezar a tener muchísima más claridad en el análisis de la realidad. Si les parece, vamos, Hernán, estamos justo en una hora, hacemos un corte de, yo diría menos de 10 minutos. Hagamos un corte de 7 minutos, reloj. 7 minutos reloj. Exacto. Perfecto. Así pueden tomar, comer algo y estirar un poco las piernas. El estudio del caso, más que de caso, porque es la situación que estamos viviendo actualmente. Y el objetivo es poder detectar algunos consejos o caminos que hagan posible la comunicación eficaz en este contexto de crisis sanitaria, ¿sí? Lo que está provocando la pandemia es una crisis sanitaria
Y la comunicación se tiene que poner al servicio de lograr disminuir los efectos de esa crisis. Por eso es importante pensarla en líneas estratégicas. La pandemia de coronavirus puso a los gobiernos ante el desafío de implementar medidas de salud pública para contener la propagación de la epidemia. ¿Sí? El objetivo del gobierno, de los gobiernos, y atrás de ese objetivo se perfilan distintos programas, es contener la propagación de la epidemia. Los demás objetivos deben ir en esa línea. Y la comunicación debe aportar a eso. Las medidas de contención, dice Romina Nicareta, de quien vamos a tomar gran parte de estos consejos, para los gobiernos locales, para la comunicación, las medidas de contención de la epidemia están destinadas a aplanar la curva. Yo quería, hace unos meses, hace 2 meses y medio, estuvimos realizando una capacitación, también destinada a gobiernos municipales, y pensamos, ¿recuerdan cuando la famosa curva, el pico? ¿Sí? Primero hablamos de mayo, después junio, después pasó agosto, después de las vacaciones. Todavía estamos, ¿sí?, con la mirada en aplanar la curva. Provincia de Buenos Aires, provincia de Neuquén, seguimos con los casos en ascenso. Por lo tanto, sigue siendo el objetivo. ¿Por qué buscamos aplanar la curva? Está muy, ya es evidente qué es lo que no buscamos. Bueno, que no colapse el sistema de atención médica. Algo muy parecido a lo que está pasando en la provincia de Neuquén, también está pasando en determinados lugares del interior del país, en determinados lugares del interior de la provincia de Buenos Aires. Tener más del 90% de las cámaras de terapia intensiva ocupadas por pacientes con COVID, ocupadas con pacientes con otras dificultades de salud. Pero pasar esa barrera del 90% y acercarse al 100% es un inconveniente, ¿sí? Que se suma a otras cuestiones que suceden en la normalidad, el traslado de pacientes, de los centros más grandes de los centros más chicos a los centros más grandes. Genera toda una situación muy, muy crítica en el ámbito sanitario, en el ámbito de la salud, y para eso es que tenemos que enfocar las estrategias de comunicación. Debemos buscar que haya menos contagios para planear la curva y para que no colapse el sistema sanitario. O sea, hay que tener en claro eso, no hay que olvidarse que ese es el objetivo. El objetivo no es que los ciudadanos se queden en sus casas, el objetivo no es frenar la economía, por supuesto, el objetivo es ese. Bueno, hay que hacerlo de la manera más eficiente posible, ¿sí? Hay que buscar alternativas para que en el intento no haya efectos colaterales que sean terribles, en todo sentido, psicológico, económico. Lo que ya sabemos todo, lo que todos estamos preocupados porque ya van meses y meses en este contexto, y esos efectos colaterales se empiezan a golpear. Dado el actual escenario, también dice Nicareta, una adecuada estrategia de comunicación de crisis se convirtió en un pilar fundamental. También lo insistíamos en el principio de la charla. Los 3 desafíos de comunicación para el municipio, ¿sí?, que le ponen al comunicador, lo ponen en ese desafío, ¿sí?, pero no son propios, no tienen que agarrar solo en la mochila, también son para el resto de los funcionarios de la gestión municipal. Primero, innovar. Mucho de lo que hay que aplicar en estos meses es nuevo, surgió ahora, ¿sí? Hay que ser flexibles. Hay que cambiar normas sociales o colaborar para el cambio de normas sociales. Trabajar desde la casa, estudiar desde la casa. Implica muchas transformaciones. Pienso solo en el transporte, ¿no? Bueno, hay que innovar. No se puede no se puede conservar el statu quo, no se puede ser conservador en este ámbito. Hay que negociar, no queda otra, ¿sí? Acá no se puede tomar decisiones de manera unilateral y con el dedo y decir esta decisión. No, hay que negociar con los sectores económicos, hay que negociar con los sindicatos, hay que gestionar los conflictos de intereses y lograr acuerdos. Y si no, trabajar por los acuerdos. La decisión, el municipio tiene por supuesto la responsabilidad en la toma de decisiones, el Consejo Deliberante en la legislación, pero eso no significa que las decisiones se tomen de manera unilateral. Buscar acuerdos, gestionar y negociar, es constante la negociación y seguro lo es
les repetía, más en los municipios con menos de 50.000 habitantes, donde el intendente tiene la posibilidad de hablar, de dialogar, y los funcionarios también, con los sectores económicos y de lograr acuerdos. Es mucho mejor si se acuerda. Controlar todas las decisiones que se van tomando, todas las decisiones que se toman necesitan tener un control detrás, ¿sí? Si digo, por 72 horas, tomo ejemplos también de provincia de Neuquén, de San Martín, por 72 horas existen estas restricciones, hay que controlarla de alguna manera, si no, no tiene sentido. Algunos la van a cumplir, otros no. Vamos a quedar, digamos, nos vamos a poner en lugar de la prohibición de lo prohibitivo y no se controla. Entonces, se estipula y se controla, con habilitaciones, con bromatología, con el área o el departamento que sea, ¿sí? Si no hay forma de controlar y la restricción o la normativa va a ser simbólica, ¿sí? Va a ser simbólica, no va a tener efectos. De nuevo, el objetivo es aplanar la curva, no es comunicar o parecer que estamos cuidando a la población. Innovar, negociar, ¿sí? Le agregamos normativizar y controlar, asegurar el cumplimiento. Vamos por esas 10 recomendaciones. ¿Por qué son importantes, decíamos, los gobiernos locales que las apliquen? Por la proximidad que tienen con la población y el conocimiento de las condiciones locales. Si hubo en alguna ciudad algún intendente que se manifestaba un poco enojoso con las decisiones que toma nación y provincia, a veces es porque, ¿qué piensa el intendente? Todo esto que se está decidiendo, definiendo, no aplica a mi localidad. La idiosincrasia de este lugar es distinta, nosotros podemos cuidarnos de manera distinta, podemos hacer esto no es necesario que lo hagamos. Bueno, de nuevo, hay que cumplir, pero llevemos al margen, al límite, la toma de decisiones que tenemos dentro de lo que tenemos permitido. Definir los objetivos, lo hablamos recién, punto número 1, ¿sí? ¿Cuál es el objetivo? Aplanar la curva. ¿Cómo lo podemos lograr? Bueno, primero llevando la estadística, a ver si lo estamos logrando. Esas estadísticas existen, están, todas las provincias lo generan, Neuquén lo genera, se sabe diariamente los nuevos infectados que hay en cada una de las comunidades, ¿sí? Y si podemos establecer indicadores de comunicación, que hoy es un poco más complejo, tampoco es una prioridad, mejor. Esto es de la comunicación, para ver cuáles son los avances que vamos teniendo. Definir los principales receptores y canales de comunicación. Si hacemos un plan de comunicación al corto plazo, bueno, ¿quiénes van a ser los receptores de las comunicaciones que vamos a dar? Definir los segmentos. Esta va para los adolescentes, el día de la primavera, para que no se reúnan en los espacios públicos, para que busquen otras alternativas. Esta va para los adultos mayores que viven solos, ¿sí? Que se queden en sus casas, que salgan en este horario, que busquen colaboración en determinadas organizaciones para hacer las compras, bueno, para quien sea, pero comunicaciones segmentadas. Y también definir cuáles son los mejores canales de comunicación, que no siempre son las redes sociales. En muchas otras comunidades puede funcionar mucho mejor la radio, insisto, ¿no? No hay un manual certero para decir, no, bueno, la mejor comunicación es a través de Facebook, a través de WhatsApp, a través de Twitter, a través de TikTok. No. A ver, vemos la comunidad y vemos cómo se informan los ciudadanos. Y ahí elegimos el canal de comunicación. Centralizar el manejo de las comunicaciones y establecer una clara cadena de mando. ¿Qué significa? Definir quién va a hablar en el municipio. No sale cualquiera a hablar. Definir quién va a ser el que va a hablar. Definir un suplente. Dar la posibilidad a otro más que hable si algún medio de comunicación lo llama, ¿sí? La centralización es para eso, es para ser claros cuando se comunica. No es porque se quiera tener una mirada unitaria dentro del municipio, bueno, los demás no pueden comer, no es una cuestión verticalista, como tienen algunas organizaciones. Es un tema crítico informar sobre esto, entonces no cuestan caro los errores. Entonces, informa, puede ser el intendente, el secretario de gobierno, puede ser el director de comunicación del municipio, y se le puede dar la posibilidad al director de bromatología o al director de habilitaciones que en estos meses tienen funciones importantes, ¿no? Como tienen superpoderes de repente, también se le puede dar la posibilidad, si quieren y si están preparados. Y si no, se define, bueno, no, que hable el secretario de gobierno, que hable el director de prensa. Por supuesto que hay que
responder rápido. Entonces, uno no se puede tomar un día para responder un medio de comunicación. Si consultan, las restricciones para que empiezan mañana, ¿cuándo? Y uno, a ver, esperá que vamos a consultar. Hay que responder rápido. Hay que ser ágiles. ¿Sí? Las decisiones en este sentido se toman rápido. En este sentido, los medios de comunicación. Yo puse ahí un ejemplo negativo, ¿no? El primero, el de Brasil. El presidente tenía una mirada y su ministro de Salud tenía otra mirada absolutamente distinta, ¿no? Tomé ese ejemplo macro. No sé si recuerdan o lo vieron. Y sí, terminó renunciando. Eran absolutamente distintas ahí. Y dentro de una gestión municipal no debería ocurrir eso. De última, uno tiene que convencer a otro. Pero imagínense la población escuchando a un intendente que diga que sea negacionista, no, la pandemia no existe, y el secretario de gobierno o el secretario de salud que diga, no, sí, nos tenemos que cuidar porque la población, los ciudadanos escuchando eso, es un caos. ¿Sí? Entonces, con eso nos referimos en centralizar la cadena de mando, ¿sí? Y coordinar. Puse también el ejemplo como positivo acá de la educación argentina con respecto a cómo se responde del nivel nacional, provincial y local. No significa que se esté haciendo todo bien ahí, pero por lo menos va decantando. Consejo Federal de Educación, provincias y los intendentes, que en muchos aspectos de lo que es la educación primaria, secundaria e inicial no tienen jurisdicción, pero ahí hay una cadena de mando que se responde. También es un ejemplo para cuestiones negativas, la parte educativa, pero por lo pronto ahí se mira hacia arriba y se ve que se decide. Definir los principales portavoces y coordinar sus mensajes, de eso hablábamos recién, ¿sí? ¿Quiénes van a ser? Para mantener la coherencia en el mensaje. Pueden ocurrir fallas, y si ocurren fallas, bueno, ya empezamos en abril, ya pasaron varios meses. Se va avanzando y se van corrigiendo la falla. En los primeros meses podía pasar que no se coordinara bien la comunicación. Bueno, ahí ya estamos en una situación donde hay que estar todos enfilados, ¿no? En lo que se comunica a la población, de nuevo. El error ahí comunicativo se puede pagar caro, que es que uno diga una cosa, otro diga otra. Producir y promover contenidos basados en fuentes confiables. Estamos hablando de salud, de situaciones sanitarias, de un virus, ¿sí? Necesitamos médicos que nos asesoren siempre. ¿Hay médicos epidemiólogos, infectólogos en todos los municipios especializados? No. Bueno, los llamaremos. Le pediremos a la provincia que nos dé un referente. Necesitamos un teléfono de alguien. ¿Sí? Entonces, estoy por sacar este comunicado de prensa. Te lo mando y lo ves, a ver si está bien. ¿Sí? Se lo mandamos a un infectólogo. Se lo mandamos a un médico clínico en el municipio, en la gestión, que también lo vea. Rápido, ¿no? Pero bueno, que lo vean. Necesitamos especialistas. No estamos comunicando la inauguración de una plaza, ¿sí? O la pavimentación de 10 calles, que mandamos la gacetilla y nos equivocamos con el tipo de cemento, era asfalto, Estamos informando situaciones que van a ameritar un comportamiento de la ciudadanía, ¿sí? Con respecto a algo que tiene que ver con salud, con vidas. Entonces, necesitamos la mirada profesional. Utilizar formato, lenguaje y tono apropiados. Innovación no significa de repente armar una campaña que apunte a generar un shock. Se puede dar esa situación. En Europa se usa muchísimo para concientizar, especialmente, ¿sí? Más que se utilizan bien, pero también amerita hacerlo bien, con una buena campaña, un buen diseñador, mientras, ¿no? Si el tiempo no apremia y se puede hacer, pero respetar el formato, el lenguaje y el tono apropiado. No dar por sentados que el público sabe cómo hacer las cosas sin una guía. Parece una estupidez decir 2 metros de distancia, pero si lo podemos señalizar en el piso, mejor. ¿Sí? Si podemos sobreabundar en las indicaciones de cómo toser, cómo ponerse el barbijo, qué tipo de barbijo es el adecuado, lo hacemos. Porque estamos generando hábitos que no existen. No nacimos usando barbijo, no pasamos la adolescencia usando barbijo, ni la infancia. Estamos usando barbijo de hace meses. Entonces, de repente nos olvidamos que la nariz tiene que estar adentro del barbijo. Si hay que ponerlo en un flyer, en una comunicación, lo ponemos. Comunicar de forma calma, asertiva, clara y frecuente, ¿sí? Ese vocero, ese comunicador, que puede ser desde el director de prensa hasta el intendente, lo tiene que hacer de forma calma y asertiva.
no le puede transmitir más preocupación a la población de la que la población tiene. Entonces, si está preocupado, está nervioso, no se siente bien, está enojado, mejor que comunique otro. ¿Sí? No hay que transmitirle emociones a los ciudadanos que no colaboran en este momento. Manejar las expectativas y la ansiedad de los ciudadanos. Creo que es uno de los más complicados y difíciles. ¿Sí? Expectativas y ansiedad de ciudadanos. Tenemos ciudadanos que están perdiendo el trabajo, ciudadanos que no pueden trabajar, que estaban en trabajos informales y directamente no pueden comercializar o hacer la actividad que tenían. Aquellos que están en trabajos formales, pero digamos, se vio seriamente afectada su actividad, 50%, 60%, que eso compromete absolutamente sus ingresos. Tenemos ciudadanos que tienen condiciones de riesgo. Miren cuántas expectativas y ansiedades hay de por medio. Y hay que tenerlo en cuenta cuando se comunica. Ahí voy con un ejemplo negativo en el ámbito educativo, ¿no? Entonces, ya hace unos meses, autoridades sanitarias y educativas dijeron, no, hasta que no haya una vacuna, no. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasó? Si un funcionario dice eso, y vamos viendo en los medios que la vacuna enero, febrero, marzo, Pascua, abril, mayo, mitad del año que viene, la China, la de Oxford, se patean muchísimo la pelota para adelante. Entonces, eso juega con la ansiedad y las expectativas de todos, de los alumnos, de los docentes, y también en el ámbito económico. Por lo tanto, manejar, ¿sí? Saber que cuando uno tiene una frase de ese tipo, no va a haber temporada. ¿Cómo le sonó la de la temporada? Terrible, cuando desde el gobierno nacional lo dicen, ¿no? Yo creo que los gobiernos locales y provinciales fueron muchísimo más cautos y manejaron mucho mejor esto. Digamos, un intendente es difícil que le diga a todos los prestadores turísticos, no va a haber temporada hasta que no haya vacuna. Es una barbaridad. Más en ciudades con perfil netamente turístico. ¿Sí? Yo acá estoy en Tandil, también es una ciudad diversa en su economía, pero el sector turístico es muy importante. O sea, desde el nivel local nunca se le hubiese ocurrido al intendente o a un funcionario decir, no vamos a tener temporada. Imagínense la situación de las personas que trabajan en turismo, ¿no? Bueno, a nivel nacional escuchamos algunas frases de ese tipo, ¿sí? Es un error en este contexto. Entonces, manejar bien las expectativas y las ansiedades de los ciudadanos más en situaciones tan fundamentales. Estamos hablando de trabajo, estamos hablando de proyectos de vida de las personas. Nos quedan 2 y terminamos. Identificar posibles obstáculos y actuar en consecuencia. ¿Obstáculos cuáles son? Los que mencionábamos recién, personas que van a estar imposibilitadas en su ingreso. Entonces, ¿cómo hacemos para alguien que trabaja en el sector informal y que no puede trabajar, se quede en su casa, que cumpla con las normativas, con las restricciones? Y, bueno, la ayuda del gobierno nacional, el IFE, los bolsones de comida, es asistencia social en algunos casos, y ahí, de nuevo, organizaciones de la sociedad civil, ¿sí? Que asistan, que acompañen, pero lo tenemos que tener en cuenta. Por supuesto que va a ser difícil acompañar en todo, solucionar todos los inconvenientes, pero tengámoslos en cuenta. Tengamos en cuenta esos obstáculos que son importantes. Decirle, bueno, vos no podés, no vas a poder salir a trabajar. Bueno, ¿y cómo hago con el ingreso de esa persona si le digo que no puede salir a trabajar? Algún tipo de respuesta tengo que gestionar desde el Estado. Y la última, número 10, coordinar acciones con organizaciones y con medios de prensa, ¿sí? Generar una alianza en este momento, con todos, incluso con los medios con los que la gestión está enfrentada, buscar, ¿sí? Buscar un espacio de coordinación para la comunicación, generar la sala de prensa. Si no existe la sala de prensa, generar un vínculo por estos meses especial con los periodistas que informan, ¿sí? Hacer un esfuerzo, dejar los desacuerdos históricos un poco de lado, ¿sí? Y lograr un acuerdo. Mirá, ¿sabés qué? Todo lo que tenga que ver con COVID, ¿sí? Vamos a hacer una cosa, vamos a tratar de tirar todos para el mismo lado. Si querés, después así como siempre, en la parte política, económica, me podés pegar, no hay problema, ¿sí? Pero lo que tiene que ver con informar, restricciones, todo lo que tenga que ver con la salud de la población, vamos a trabajar en común acuerdo. Lo mismo buscar a los líderes de opinión locales, ¿sí? Los influencers, también trabajar y que acompañen con la comunicación.
Cierro con una frase de nuevo de Tony Puig y dejamos espacio para algunas preguntas que me extendí un poco más. Vamos a lo genuino de la comunicación. Si comunicamos de manera genuina, vamos a estar comunicando de manera eficaz. ¿Qué dice Tony Puig? Comunicamos cómo somos, cómo queremos ser, cómo queremos que sea en la ciudad y el mundo. Comunicamos con singularidad. Para que los ciudadanos crean en la marca, en la ciudad y en la vida que se nos presenta, traza y consigue. Comunicamos en complicidad con los ciudadanos. ¿Sí? Me encanta esa última parte. Comunicamos en complicidad con los ciudadanos. Bien, Enzo, muchísimas gracias por tu exposición. Hay algunas preguntas para hacerte. Parece que el tema de las noticias falsas generó revuelo, así que vamos a empezar por ahí. La primera pregunta es si podés recomendar herramientas que permitan neutralizar los rumores o las noticias falsas, y vinculada a esta pregunta también, hay otra, perdón, un segundito. Sí, dale, mientras voy buscando. Sobre todo, cómo se puede neutralizar las noticias falsas en comunidades pequeñas donde la fake news es boca a boca. Bien. Arrancamos por ese lado. Vamos con esas dos. A ver. ¿Está en pantalla ahí la fórmula del rumor? Sí, se ve perfecto. Bien, bueno. La fórmula aplica para las noticias falsas, para cualquier noticia falsa o cualquier rumor. Mientras más pequeña sea la comunidad, más impacto va a tener esto que les estoy comentando. El rumor o la noticia falsa se alimenta de dos aspectos, de la importancia de los protagonistas o de la situación y de la ambigüedad. ¿Sí? La ambigüedad está de seguro acá. La ambigüedad, ¿cuáles son las situaciones ambiguas, históricas? El tipo de información más ambigua tiene que ver con la salud, tiene que ver con la vida personal, tiene que ver con la sexualidad. ¿Sí? Lo ambiguo es muchas veces lo que no podemos conocer a ciencia cierta, lo que cuesta llegar a la fuente de la información. ¿Sí? Lo clásico es salud y sexualidad. Por lo tanto, estamos en una crisis sanitaria y de salud, la pandemia, así que la ambigüedad la tenemos. Y la importancia es el otro aspecto que está en la función del rumor. ¿Sí? Los rumores y las noticias falsas siempre tienen un poquito de verdad siempre, por eso prenden. Un poquito de contexto cierto tienden. Lo que hay que salir a romper es esta función que les estoy mostrando en pantalla. ¿Sí? La importancia y la ambigüedad, porque es multiplicativa. Es multiplicativa. Si estamos hablando de algún funcionario que no cumplió con el funcionario que no cumplió con las restricciones, y eso no es verdad, porque lo vimos en tal lado, ¿sí? Por eso, la ambigüedad acá la vamos a tener siempre, va a ser difícil. ¿Qué hay que hacer? Bueno, salir a comunicar. Elegimos el medio, elegimos la radio, sale la persona y comunica. Y lo que se debe hacer en este caso, lo más efectivo sería, ¿sí? Para que la multiplicación termine siendo, se corte de ese rumor, es eliminar alguna de las dos. En este caso, a través de la información, ¿sí? Que dé una explicación a ese rumor o a esa noticia falsa. Hay que salir por alguno de los medios de comunicación, elegirlo, aclararlo y de esa manera se colabora para que esa noticia falsa no se siga multiplicando. ¿Sí? Yo pienso en la radio porque pues, también en un medio digital. Vemos por dónde se expandió el rumor y ahí elegimos el medio de comunicación. Hablo un poco sobre la ambigüedad. Yo dije, la ambigüedad la tenemos. Bueno, nos asesoramos, si tiene que ver con una cuestión vinculada a lo sanitario o vinculada al virus en sí, ¿sí? Nos asesoramos por un médico y brindamos esa información para romper con la noticia falsa. Muchas de las primeras noticias falsas tenían que ver con el tema de la transmisión, cómo se transmitía la enfermedad. ¿Recuerdan? Fueron de las primeras que fueron apareciendo. Esto protege, esto no. Esto sirve, esto no. De esta manera se puede contagiar, de esta manera no. Entonces, ahí para que la ambigüedad no multiplique el rumor, nos asesoramos. ¿Sí? Entonces uno sale,
o lo ponemos a hablar al infectólogo o al médico del municipio, o salimos nosotros y decimos, bueno, desde la provincia o desde la región sanitaria se nos informó que, ¿sí?, implementar esta serie de recursos ayuda a prevenir la transmisión del virus. Otra pregunta, Enzo. Sí. Tenemos, más que una pregunta, un pedido de recomendación. Sí. Dice, en esta época donde la gente impone ideas como verdades absolutas y se adoptan pensamientos rígidos, ¿cómo superar esa realidad para lograr acuerdos? Cuando tenemos la posibilidad, cuando desde el gobierno municipal se tiene la sociedad de llegar a la población, bueno, transmitiendo un discurso que apunte a generar acuerdos y consensos, ¿sí? Vemos en los medios de comunicación, desde el periodismo, empezando por el periodismo, y muchas veces los ciudadanos que toman ese tipo de discurso. Por eso hoy les comentaba en esa autoflagelación que hacemos a veces cuando miramos la noticia y miramos los comentarios, ¿no? Es terrible. Vemos un ámbito donde solo se genera polémica y donde se dan de dos lados. Es todo palo, de un lado y del otro. Por supuesto, eso es una extracción de la realidad, no es toda digamos, la ciudad a veces no está viviendo solo eso, se viven otras formas de pensar, hay otros ámbitos. Entonces, desde el municipio generar, ¿sí?, esa mirada. A ver, no confundamos en que acordar o negociar es ser blando en determinadas posiciones, ¿sí? Acordar o negociar es tener un estilo de enfrentar los problemas a través de la negociación o a través del acuerdo. No es ser blando en las posiciones. Muchas veces se confunde y se piensa que cuando uno invita a acordar o a negociar es porque viene desde una posición débil, ¿no?, de debilidad. Entonces, como vengo de una posición de debilidad, voy a acordar o a negociar. No, para nada. Si no, no soy una disciplina estudiada en las universidades más importantes del mundo, ¿sí? Los 4 principios de negociación surgen de la Universidad de Harvard. Yo no creo que surjan desde esos ámbitos académicos y de poder consejos para acordar en situaciones de debilidad. Al contrario, lo que ayudan es a gestionar conflictos a través de la negociación en puntos de interés, ¿sí? Negociación cooperativa, lo que se llama. La Escuela de Harvard va hacia la negociación cooperativa. Ahí tienen otra palabra que utilizamos mucho en la charla de hoy, hay que ir a eso. Negociación, acuerdo y cooperación, ¿sí? Y necesitamos muchísima cooperación en estas circunstancias. Y si tenemos interlocutores que son difíciles, de alguna forma hay que lograr llevarlos a un ámbito de acuerdo o de diálogo, ¿sí? Para eso, repito, es un buen rol que pueden tener los comunicadores dentro de los municipios. No lo tienen todos, no todas las personas tienen esa cualidad, ¿eh? Sabemos muy bien quién es el funcionario que tiene mejor relación con el sindicato, con los empresarios, y bueno, hagamos uso, pidámosle que salga a negociar o a generar el ámbito para que podamos llegar a un acuerdo. Otra pregunta o también otro pedido de sugerencia. Creo hoy vienen por el pedido de vamos haciendo el 2x1. Pedimos. Está bien. Cuando la opinión pública se genera muchas veces a través de medios virtuales o redes sociales, Sí. La pregunta ¿es conveniente responder por esos medios o es preferible responder con obras y difusión de la tarea diaria, ya que la mayoría de esas opiniones críticas a veces se unifican en esos aspectos? Bien, bueno. Uno puede descansar y tener su conciencia, digamos, tranquila cuando un municipio tiene una gestión que es buena, ¿sí? Y tiene los indicadores y se hace el control de políticas públicas. Y si la crítica va hacia eso y a uno de los indicadores y se vino trabajando muy bien, digamos, lo más importante va a terminar siendo eso. A veces el ruido en los medios de comunicación o el ruido en determinado sector, ¿sí?, no es representativo de toda la comunidad. Ahora, no hay que dejar de responder a esas críticas o esas situaciones. Lo que tenemos que hacerlo es con las energías que le queramos dedicar, ¿sí? De nuevo, si vemos 10 comentarios negativos cuando inauguramos
una obra o cuando establecemos un plan para enfrentar la pandemia, cualquiera de las dos situaciones, y sabemos que estamos trabajando bien y sabemos que es la gestión donde más calles se pavimentaron o es la gestión donde más camas de terapia intensiva se inauguraron o se pusieron a disposición y se activaron, ya está, nos quedamos tranquilos. Hablamos con el periodista y con el medio de comunicación y le decimos, ¿puedo salir a responder ese cuestionamiento? Y le damos la respuesta, pero con tranquilidad, ¿sí? No vamos a romper lanzas ni a quemar todas las naves porque un medio de comunicación sacó la nota, ¿sí? Reaccionemos, hay que reaccionar siempre, hay que reaccionar pero con profesionalismo, ¿sí? Se manda el derecho a réplica, lo que se dice, el derecho a réplica. Ahora, si la respuesta es desmesurada, y bueno, y va a ser un ruido, ¿no? Y repito, a ver, ¿saben qué es el aporte de calidad que podemos hacer acá? Si vemos que el periodista tiene algo en contra de la gestión, porque está vinculado al partido de la oposición, o porque nos tiene bronca, o lo que sea, miren, busquemos despersonalizar esto. Si estamos hablando de cuestiones importantes, no estamos hablando de trasladar una placa de un lado al otro, de cuestiones que no son trascendentales. Ahora, si estamos hablando de situaciones importantes, la salud, los hospitales, las cámaras de terapia intensiva, lo llamamos, nos tomamos un café, lo invitamos al hospital o a la sala de salud y le decimos, vení, vamos a recorrerla, vamos a ver si tenemos veamos en los horarios que trabajan los efectores de salud, porque muchas veces es desconocimiento, Muchas veces me ha tocado de conversar con alguien, un periodista que me decía, pero yo no sabía que tal lugar no era municipal. Y sí, desde hace 100 años este lugar no es municipal, ¿no? A veces es de conocimiento. Entonces, hablando tranquilo, invitándolo, vayamos a recorrer, se solucionan muchísimos aspectos. Y despersonalizamos la información y la comunicación, ¿sí? Fíjense qué simple que termina siendo, Lo que pasa es que estamos distanciados muchas veces del periodismo. No, es del otro partido, me viene pegando toda la vida. La familia del medio de comunicación fue toda la vida radical y el gobierno viene siendo del movimiento popular neuquino o peronista, y no nos vamos a entender nunca. Bueno, café, venía a caminar, recorrer, y después ya no vas a poder decir más que las cámaras no funcionan o que las cámaras de seguridad no funcionan. Vemos el centro de seguridad, te las muestro, ¿sí? Fíjense qué simple es. Repito, más en municipios donde lo podemos hacer eso, ¿no? Se tiene que trasladar el periodista. Muchas veces lo tenemos todos los días, nos cruzamos. Sala de salud, municipio, entramos, una oficina al lado de la otra. Es más fácil de lo que pensamos. Volviendo al tema anterior, al tema de los acuerdos, Sí. hay una pregunta que es ¿cuál sería la estrategia para acordar sin mostrar debilidad? ¿Cuál es una estrategia para acordar sin mostrar debilidad? Bueno, pensemos en esos 4 entonces principios a ver si los tengo. También se los pongo en pantalla rápidamente, ya que les hablé de los 4 principios de negociación y de la generación de acuerdos, del acuerdo cooperativo. La escuela de Harvard aparece luego de la Segunda Guerra Mundial, cambia el paradigma de negociación y de lograr Vamos, avancemos, a ver. Rápido Bueno, no lo tengo en este PowerPoint, lo tengo en otro. Pensar en los intereses y no en las posiciones, número 1. Es lo que les comentaba recién, ¿sí? ¿Cuál es el interés hoy del periodismo? ¿Y cuál es el interés de la gestión municipal? ¿Y cuál es el interés de los ciudadanos? Aplanar la curva. ¿Y la posición cuál es? El empresario, el trabajador. Izquierda y derecha, ¿sí? Radical, peronista. Esas son las posiciones. Si nos plantamos en las posiciones, no vamos a lograr generar acuerdos, ¿sí? Busquemos los intereses y lo dejamos en claro en el acuerdo. De nuevo, empresario, trabajadores, ¿sí? No personalizar en la negociación, apartar lo emotivo, ¿sí? Los rencores personales, es el principio número 1. En tercer lugar, generar alternativas de solución de conflictos, ¿sí? Generar alternativas de solución más de una, no solo una. ¿Vieron que hoy hablamos? Analizar,
parar la pelota, analizar para generar alternativas para la solución de conflictos. Más de una, no solo una. ¿Qué pasa si genero una? Es la del municipio. ¿Qué pasa si los empresarios vienen con una alternativa? Es la de los empresarios. Los empresarios quieren abrir, el municipio quiere cerrar. Generemos una tercera alternativa, ¿sí? Trabajen cerrados, los que pueden, ¿no? Estoy pensando ahora en el momento, ¿no? El rubro gastronómico. De nuevo, los que puedan. Entonces, ahí generamos un abanico de alternativas. Bueno, pueden trabajar durante 2 semanas con delivery y después vamos viendo a ver si vamos abriendo, ¿sí? ¿Ven? Salimos de la única, que era, la primera no, todo cerrado. La segunda es no, déjennos abrir. Bueno, una alternativa. Y después generemos situaciones superadoras de todo eso. El cuarto principio de la escuela de Harvard, en negociación, es, que también lo mencionamos, es que todo lo que midamos de la negociación sea en categorías objetivables, ¿sí? Que podamos medir después, para ver cómo está funcionando lo que definimos, que se pueda, que se pueda trasladar a indicadores. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si no queda en la nada. Bueno, ¿se cumplió o no se cumplió el acuerdo? ¿En qué nos basamos para cumplir ese acuerdo? Bueno, en que iban a ser tantos días de restricciones, en que se iban a habilitar tantos puestos de trabajo. Todo se tiene que poder medir. Si no se puede medir, el acuerdo se va a caer, la negociación se va a caer. Es una síntesis muy, muy condensada para generar negociaciones que sean exitosas, que se mantengan en el tiempo, ¿sí? Pensar en los intereses, les repito, no personalizar, generar alternativas, ¿sí? Y que cuando cerramos el acuerdo, la última cláusula, si lo firmamos, que la última cláusula establezca cuáles son las pautas para controlarlo, ¿sí? Que sean objetivables, que sean indicadores que los podamos objetivar. Porque si no, en 2, 3, 4 semanas vamos a estar en la misma. Vamos a estar de nuevo en abro, no abro, con cuánto distanciamiento, 25%, 50%, ¿sí? Si ponemos todos esos números en claro, va a ser mucho más transparente todo el mecanismo. En la negociación cooperativa las dos partes buscan ganar, ¿sí? Y yo me preocupo para que la otra parte también se vaya satisfecha de la negociación. No es la negociación de suma cero, ¿sí? Yo gano y vos perdés. La negociación cooperativa es eso. Eso es lo que hay que aplicar para lograr acuerdos en este momento. Enzo, tenemos 2 preguntas. Una que es continuación de lo que, no sé si preferís que haga esa primero, porque hay una un poquito escabrosa. Bueno, me asustás, ¿no? Continuamos con la temática que veníamos. Dale. Y después vamos a la pregunta escabrosa. ¿Es posible transformar una debilidad en fortaleza? ¿La empatía es una de las herramientas? ¿Cómo? Perdón, repetí, Hernán, que se me cortó. ¿Es posible transformar una debilidad en una fortaleza? ¿La empatía es una de las herramientas? Sí, a ver, ¿es posible transformar una debilidad en una fortaleza? Sí. Esta parte vamos a sacarla después de la grabación. Bueno, Maquiavelo escribió mucho sobre eso, pero ahí ya estamos hablando de lo que es la política agonal, ¿no? Nosotros apuntamos acá a comunicación transparente, no, por supuesto, no a lo que es la manipulación, pero en algunas circunstancias, algo que muchos pueden ver como una debilidad termina siendo, bueno, ser afables en la comunicación con los vecinos, caminar, escuchar. Uno dice, bueno, te escucho, me planto, a veces incluso en comunicaciones agresivas, ¿no? Es difícil caminar la calle en determinadas situaciones, poner la cara, ¿sí? Y algunos pueden ver eso como una debilidad, pero lo estás escuchando, no, mirá, acá hay que tomar decisiones unilaterales y que las cumplan, y punto, y vamos. Y bueno, ahí tal vez la debilidad sería escuchar al vecino y plantarse y escuchar el reclamo y bueno, y bancarse esa, que es, de nuevo, es desgastante. Y va a terminar siendo una fortaleza. ¿Sí? De nuevo, sin llegar a la situación de manipular eso. Si vamos a manipular, bueno, Maquiavelo hablaba mucho sobre eso, de plantar, de decir, mostrarse de esta manera, pero ser diferente. Sí, hay muchos que lo hacen, ¿no? Pero no se sostiene en el tiempo, ¿eh? El problema, que también lo dice Maquiavelo, en El Príncipe, seguramente lo leyeron, para los que están en política es recomendable leerlo, no como una categoría moral de literatura, sino por todo lo que significa. No se sostiene en el tiempo. Si no es genuino, hoy dijimos
mencionamos mucho la palabra ser genuino en comunicación. Si no es genuino, no se sostiene en el tiempo. Yo puedo poner Tandil, San Martín, Zapala, el municipio que sea, y le pongo el mejor eslogan. Ahora, si eso no es certero, el municipio no es así, los ciudadanos no son así, no piensan así, no se sostiene. Los turistas van a llegar, van a ver y decir, no es como me vendieron el eslogan, ¿sí? Tiene que ser genuino. Voy a la pregunta escabrosa entonces ahora. ¿Qué pasa cuando quien distorsiona la información es un concejal de la oposición en redes sociales? ¿Conviene entrar en ese juego? O sea, ¿conviene responder a esa actitud? Analícenlo, vean el momento, la circunstancia, qué tipo de red social es, si ustedes se mueven bien en esa red social o no, de nuevo, no actúen en caliente, eso seguro, ¿sí? Actuar en caliente no. Más si es un tema complicado. Si estamos discutiendo de política, de ideas, de historia, de algo que es intrascendente para la gestión, ¿sí? Bueno, ahí entramos en el juego. El Twitter uno le responde, ponemos la foto, el meme, lo que sea. Ahora, si es una cuestión importante para la gestión y trascendental, y volvemos al tema de salud, al tema sanitario, cuestiones sociales, tranquilos primero, ¿sí? Pensar bien, respirar y actuar en frío. Actuar en frío, ¿por qué? Porque se puede meter la pata, es lo que normalmente ocurre, se mete la pata. Cuando son temas importantes, ¿sí? Salud, índices de pobreza. Estamos en un contexto con muchos ámbitos que son muy delicados. Y la ciudadanía puede tomar muy mal dos políticos discutiendo y digamos, pegándose en las redes sociales, actuando sin pensar. En esas situaciones es preferible esperar. Y vamos a pensar en un mejor escenario para enfrentar al concejal de la oposición, ¿sí? Espero mañana, hablo con algún periodista más allegado y salgo en los medios con una entrevista y ¿sí? Tiro por elevación. Me tomo el tiempo, lo pienso y redoblo la apuesta, pero con más elegancia. Y capaz que incluso tengo más efecto que salir en la red social. Le podríamos sugerir entonces, sobre todo a los de San Martín de los Andes, que antes de contestar den una vuelta entera al lago y cuando Sí, terminan de dar la vuelta entera, contesten. absolutamente, Ahí totalmente. ya, Sí. y de noche con helada, cosa de que Aprovechen el lago que es grande. claro, Acá en ahí Tandil uno te se cuento que logra. es chico, pero es lo que hacemos, ¿eh? Andá a darte una vuelta al lago, decimos acá. El de Tandil es muy chiquito, es un dique artificial con un lago pequeño, pero es lo que decimos. Bueno, tomar un poco de aire y después, más que nada para tener efectividad en la respuesta. Por eso decimos, si hay que responder, se responde. Pero nada, tomemos el tiempo y va a ser mucho más efectiva la respuesta. Tenemos tiempo para una pregunta más. Sí, por supuesto, yo sí. Está la última pregunta, y ya con Vamos. esta terminaríamos, que es, ¿cuándo el silencio es una opción? Que es un poco continuación de esto que estamos conversando. Bueno, sí. Lo mismo, piensen en quién hace. A ver, imagínense, si la persona que está, si es un rumor que hay que desarmar, lo desarmamos, por si es algo muy nocivo para la comunidad, lo desarmamos, o es algo muy nocivo para nuestra profesión o para la gestión que estamos haciendo, lo desarmamos, ¿sí? Ahora, imagínense si el emisor de la noticia falsa, del rumor, es una persona absolutamente desprestigiada en la comunidad, no tiene sentido. Se muere solo eso, ¿sí? Si se conoce al emisor en una entrevista, y se muere solo. Ustedes son los que mejor van a saber eso. Por eso digo, analicemos el emisor, analizamos el canal y después actuamos. Y vemos qué afecta, a quiénes está afectando lo que esa persona está diciendo. Si es algo sensible, si sale una persona por medio de comunicación y dice algo que es muy grave para la parte sanitaria, y bueno, estamos obligados a salir y contestarle. Ahora, si dicen algo que es más personal, que tiene que ver con algo que no afecta a la ciudadanía, ni afecta a los familiares de un funcionario, y no necesita mucha aclaración, y el emisor
tiene una mirada negativa, digamos, que no es muy positiva desde la sociedad y no tiene mucho sentido responderle. Entonces, analicemos el caso, ¿sí? Pongamos en la balanza. Ustedes saben que muchas veces, no hablé de eso, pero existe, es una teoría también de la comunicación, el efecto bola de nieve, ¿sí? Bueno, piensen en la bola de nieve. El efecto bola de nieve funciona así. Si respondo, van a ser ya 2 notas en el medio de comunicación. O va a ser un Twitter que más personas lo van a poder replicar, y entonces pensemos si conviene generar efecto de bola de nieve en esa noticia falsa. A veces con el silencio lograríamos frenarla también. Eso si el emisor tiene un perfil muy negativo en la comunidad. Entonces, lo dejamos solito y se derrite solo, digamos, no hacemos el efecto bola de nieve. Bueno, entró una última, que es ¿por qué medio responder? Y ya con esta terminamos. ¿Por qué medio responder? Bueno, a veces conviene, como les decía recién, depende del efecto y la gravedad del asunto, o voy por el mismo medio de red de comunicación, si me muevo y estoy ahí, entonces se responde por la red social, pero si busco generar un efecto más importante y veo que es muy más, digamos, que se está poniendo muy masivo el tema, saco un comunicado desde el municipio y lo envío a todos los medios de comunicación, ¿sí? Entonces, en vez de estar respondiendo puntualmente por cada red social, ya directamente lo formalizo a la circunstancia, el tema, ¿sí? Y si hay que llamar a una rueda de prensa porque el tema lo amerita, lo hago. Llamo a los periodistas, llamo a hacer una recorrida, ¿sí? Recurso importante el de la recorrida, porque con el de la recorrida, para algunas situaciones, cuando son de gestión, cuando son el hospital está funcionando mal, los médicos de guardia no atienden, las cámaras, no hay respiradores, bueno, mañana a las 8:30 de la mañana convocamos a los periodistas a la sala de salud o al hospital y vamos a hacer una recorrida. O en 1 hora los convocamos, si sospechan de que vamos a acomodar algo. Y ahí hacemos, entonces redoblamos la apuesta. Ya después, si siguen por las redes y por los grupos de WhatsApp y de mensajería, y el que sea, digamos, por cualquier red social, cuestionando, criticando, bueno, ya va a quedar clarificado para el común de la ciudadanía. Así que la elección del medio para responder también depende de la situación y del caso. Bien, creo que hemos satisfecho las consultas de todos. Le volvemos a agradecer a Enzo y le damos un aplauso virtual. Han entrado varios comentarios de agradecimiento, Enzo, muy interesante la charla. No, fue un placer. Con lo cual terminamos por el día de hoy. Los esperamos mañana, en donde vamos a escuchar al rockstar del grupo, a Torchi Pérez Burbón, con técnica legislativa. Les recordamos que el módulo de técnica legislativa no es solo para los concejales o los que están en cuerpos legislativos. Los invitamos a todos a participar mañana, ¿sí? A los que también están en funciones de gestión en el Ejecutivo, participen de la charla del doctor Pérez Burbón, porque se van a caer de espalda con las cosas que siempre el doctor Pérez Burbón tiene para decir, y es muy interesante para todas las áreas del municipio, no es algo que sea solo para concejales. Así que los esperamos mañana. Terminamos por hoy, los invitamos a desconectarse. Gracias, Hernán. Nos vemos mañana. Nos vemos mañana.